Capítulo 3, entra en las tierras Shinobi. Creación y destrucción. Ambos conceptos son distintos, pero a la vez similares, una paradoja. Hay demasiados dichos en el cosmos como para corroborarlo. Uno dice que la creación comienza después de la destrucción. Otro dice que la creación es la base de la destrucción. Después de todo, necesitas algo que destruir. Todos estos son hechos completamente ciertos, aunque también contradictorios. Pero hay un hecho concreto, ambos son de suma importancia. Su relevancia es tal que ambas actividades no pueden quedar sin supervisión. Demasiada creación resultaría en demasiados actores en el universo. Por otro lado, demasiada destrucción no conduciría a nada en absoluto. Por lo tanto, la supervisión es necesaria. Pero, ¿quién la supervisa? La respuesta es dioses o kais. Kais, los seres divinos nacidos con la tarea de cualquiera de los conceptos y su supervisión. Un kai encargado de la creación no solo creará según sea necesario, sino que también observará la creación para su crecimiento necesario pero controlado y sin obstáculos. Por otro lado, en cuanto a la destrucción, el kai encargado de ella obviamente la efectuaría y supervisaría. Sin embargo, tanto los seres como sus responsabilidades no pueden considerarse mutuamente excluyentes. Porque si lo fueran, el encargado de la creación crearía y el otro destruiría, lo que llevaría a la nada. De hecho, el kai de la destrucción debe, entre sus otras responsabilidades, destruir por el bien de la creación. En otras palabras, destruir aquello que representa un peligro para la creación. De igual manera, el kai de la creación evitaría la destrucción, pues es su naturaleza inherente hacerlo. Pero esto tiene ciertos límites, de lo contrario, el kai intentaría evitar la destrucción de cualquiera de sus creaciones. El primero y más importante es la gran diferencia de fuerza entre ambos kaios. El dios de la destrucción es, simplemente, más fuerte que el kai de la creación. La otra restricción para un kai de la creación es actuar solo como último recurso. Ni siquiera un simple guardián de un planeta puede interferir en los asuntos de su planeta. Sin embargo, podrían elegir apoderados. En un reino accesible a muy pocos seres, un reloj inusual colgaba de la pared. Era el doble de grande que uno normal. Tenía un rostro con ojos y boca cerrados. Marcaba las 8 de la mañana con 2 segundos restantes. A las 8 en punto, el reloj sonó apenas un segundo cuando sus ojos se abrieron de par en par hasta alcanzar proporciones cómicas y apareció un escudo amarillo, protegiéndolo de la explosión que se produjo una fracción de segundo después. El origen del ataque, Lord Verus, el dios de la destrucción, quien, en ese momento, dormía profundamente. Maldita sea. Cuanto más, reflexionó el reloj, la persona del reloj mirando al dios dormido. Después de todo, habían pasado 10.000 años desde que fue golpeado en este reino como un reloj de pared viviente. Sin embargo, debería haberlo pensado mejor antes de replicarle al dios de la destrucción. Anciano kai o no, al final, era simplemente un ser común y corriente comparado con el ser más fuerte del universo. Lo único bueno era que su castigo terminaría pronto y lo primero que haría sería defender su caso ante Zeno-sama por restringir el margen de maniobra de los dioses de la destrucción al ejercer su poder. Pero se vio obligado a crear otro escudo para protegerse cuando otro ataque lo atacó. Eran las 8:05 y se dio la alarma. Y cada 5 minutos, hasta las 9. Como se mencionó anteriormente, los kai solo actuarían como último recurso, pero podrían elegir un sustituto. Y lo habían hecho muchas veces en el pasado, eligiendo entre diferentes razas. Ahora bien, todos los guerreros sustitutos elegidos en el pasado estaban demasiado impresionados por el hecho de conocer y trabajar para los kais. Huelga decir que toda la misión, desde la planificación hasta la finalización, transcurrió sin contratiempos. Pero como dice el famoso refrán, para todo hay una primera vez, y para los kais era la primera vez que se enfrentaban a un problema a la hora de elegir al representante. La razón, el propio apoderado. Después de todo, el guerrero elegido pertenecía a la orgullosa raza de los Saiyajin, y no servía de nada, siendo el príncipe de dicha raza. El hecho se corroboraba con la situación actual en el mirador, donde el gobernante del cosmos discutía con dicho príncipe. El asunto, algo trivial para Kai, pero para Vegeta, era como si su vida estuviera en juego, su cabello. Toca un solo cabello de mi cabeza y el universo se quedará sin su único Kai supremo. Vegeta, por favor, entiéndelo. Solo te lo pido para que la misión avance sin problemas. Tu cabello podría ser un lastre para esta misión. No me importa un comino, Kai. La respuesta fue tan grosera y brusca como las anteriores. Sin suspiró profundamente, exasperado,
Por enésima vez en 15 minutos, desde que comenzaron esta conversación, sin discusión. Intentaba convencer al orgulloso y testarudo príncipe Saiyajin, que debía cortarse el pelo. Después de todo, a Vegeta le habían asignado una misión en tierras Shinobi, un lugar donde la transformación, o como lo llamaban allí, en G, era tan constante como el hecho de que un pez no puede morir ahogado. Y sabía que, tarde o temprano, Vegeta tendría que dar a conocer su presencia a las naciones Shinobi, y cuando eso sucediera, no había la menor duda sobre el curso de acción que tomarían. Desata a sus Shinobis tras el rastro de Vegeta. Y, donde había múltiples redes de espionaje activas, no sería demasiado difícil reunir algo. Sabía que Vegeta también conocía este hecho por la información que transfirió a su mente y definitivamente alternaría entre su forma de Super Saiyan y su forma base para permanecer de incógnito. Sin embargo, en el caso de Vegeta, solo fue un cambio de color de pelo, ya que la forma permaneció igual. Por lo tanto, quiso cortarle el pelo, pero el príncipe no estaba dispuesto a escucharlo, y mucho menos a aceptarlo. Después de haberlo intentado y fallado muchas veces, decidió cambiar de táctica y se volvió hacia Gohan con una mirada suplicante, quien al verlo, rió nerviosamente pero lo intentó de todos modos. Vamos, Vegeta, es solo tu cabello y sabes muy bien por qué podría ser un riesgo para la misión. La declaración estaba llena de descaradas esperanzas y súplicas, que sin embargo fueron despachadas sin piedad por la persona a la que se refería. Tonto. ¿Cuántas veces debería repetir que el cabello de un Saiyajin puro solo crece una vez y que aunque lo afeites, no le vuelve a crecer ni un solo cabello? ¿O acaso crees que Nappa se quedó calvo, como dicen ustedes, una moda? Bueno no, pero, comenzó Gohan solo para ser interrumpido por Vegeta, entonces cállate la boca. Gohan se desplomó derrotado mientras lanzaba una mirada de disculpa hacia Kai. Sin, al ver el esfuerzo de Gohan en vano, solo negó con la cabeza, con la frustración reflejada en su rostro. Estaba a punto de rezar por un milagro, cuando se oyó una voz femenina. Si no puedes hacerlo por ellos, entonces hazlo por mí, Vegeta. ¿Sabes cuánto quiero verte con un peinado diferente? Así que, al fin y al cabo, llegó el momento. Fue, aunque odiara llamarlo así, una bendición que ella pudiera guardar silencio durante 15 minutos. Pero ahora no podía evitarlo y ya conocía el resultado, pero eso no significaba que no lo postergaría todo lo posible. No se metan, mujeres. Ya tienen a Trunks como juguete, respondió, ocultando cuidadosamente sus sentimientos y pensamientos. Pero quiero verte, la voz era un poco seductora, pero nada que el príncipe de los Saiyajin pudiera soportar. Noroeste. Y ocúpate de tus propios asuntos. Pero como siempre, no iba a hacerlo, pues ni un segundo después, apareció en su visión con ese maldito y miserable jutsu de ojos de cachorrito. Un momento. Jutsu. Maldita sea, estaba empezando a pensar como esos shinobis. Pero lo impactante era que la técnica maldita, de hecho, estaba funcionando, ya que cada vez le costaba más mantener su voluntad. Sin embargo, antes de que pudiera continuar con sus pensamientos, la voz de Bulma lo sacó de ellos. Además, no es como si te fueras a cortar el pelo de forma permanente. Ahora, Vegeta realmente se estaba enojando por explicar el simple hecho relacionado con su cabello y su herencia, y la rabia oculta en las sombras de sus siguientes palabras, se sintió fácilmente. Mujeres, ya saben, empezó, pero Bulma lo interrumpió. Calla, Vegeta. Claro, ya sé que tu cabello creció y bla, bla, bla. No me refería a eso, pero tu cabello puede volver a crecer. Ahora bien, algo que no le gustaba era que alguien lo interrumpiera, sin importar quién fuera. Sin embargo, esta vez, las palabras de Bulma, en lugar de provocar su ira, lo confundieron porque, por un lado, decía que lo entendía, pero por otro, volvía a decir esas tonterías. La expresión de los demás no era diferente. Se han vuelto locas, mujeres, concluyó Vegeta, creyendo que años de jugar con esas máquinas les habían pasado factura. Las demás, sin embargo, no lo demostraron, pero su sentimiento era evidente en las miradas que le dedicaban. Bulma, al ver sus expresiones, negó con la cabeza. Estos eran los guerreros en cuyas manos estaba el destino del cosmos. Sin embargo, al mismo tiempo, no pudo evitar sentirse orgullosa de sus habilidades mentales superiores, y la satisfacción se desprendía de sus siguientes palabras. Tenemos un dragón que concede deseos y, si eso no es suficiente, tenemos al Dios Supremo de la creación a nuestro lado y estoy seguro de que definitivamente podría hacerte crecer el cabello de nuevo, ¿verdad, Sin? El efecto fue instantáneo.
Sus oyentes perdieron la capacidad de comprender. La miraban conmocionados y asombrados. No se podía evitar, después de todo, la discusión que habían mantenido durante los últimos 15 minutos la había resuelto ella en cuestión de segundos. Sin embargo, no tardó mucho en que su asombro y asombro se convirtieran en vergüenza absoluta. Ni siquiera Vegeta pudo salvarse, como lo evidenciaban sus mejillas rojas. Pero nadie era más que el Supremo Kai. Después de todo, él era el creador y no recordaba su propia tarea, por trivial que fuera. Se tomó unos segundos y, tras disimular su sorpresa y vergüenza, con ganas de terminar, respondió rápidamente, claro. Puedo hacerlo. Así que, ¿estás de acuerdo? ¿Verdad? Las últimas palabras fueron dirigidas a Vegeta, quien, tras pensarlo unos segundos mientras miraba hacia abajo, habló tras levantar la vista, bien, lo haría, pero Kai, será mejor que cumplas tu palabra. Sin asiente antes de agitar la mano, y el cabello de Vegeta queda corto. El ojo del príncipe Saiyajin se crispó y gruñó, ahora abre el maldito portal. El portal, como si esperara que alguien lo llamara, se abrió detrás de Vegeta, quien solo echó una mirada por encima de su hombro derecho y luego miró a todos los presentes. Pero, antes de que pudiera decir algo, Bulma se lanzó sobre él, abrazándolo fuertemente mientras le daba un pequeño beso en los labios y Vegeta respondió de la misma manera mientras le daba un abrazo con un brazo. Después, giró en sentido contrario a las agujas del reloj, asintiendo firmemente a Piccolo y Dende. Y cuando estuvo frente al portal, miró por el rabillo del ojo izquierdo y habló con voz tranquila, chico, cuida de ellos. Vio el asentimiento acompañado de la expresión que había visto tantas veces. Esa expresión de Son Goku que irradiaba confianza y seguridad, una leve sonrisa con los ojos entrecerrados. Asegurado, el príncipe de los Saiyajin dio 2 pasos y desapareció dentro del portal, habiendo ya establecido el hecho de que con Gohan aquí, no necesitaba preocuparse por la seguridad de su familia. Se intercambiaron algunas despedidas y después de eso, el Supremo Kaio también se fue seguido por Gohan y Bulma dejando al dúo de Namekianos al acecho. Piccolo no habló durante toda la conversación. No había motivo. Ya había cumplido con su deber al contactar a Bulma y pedirle que viniera a vigilar. Sabía que con Vegeta involucrado, cualquier cosa podía pasar, y la única persona que podía convencer al testarudo príncipe era Bulma. Por lo tanto, solo respondió al asentimiento de Vegeta con uno propio. Dende, simplemente, no estaba acostumbrado a hablar frente a un Kai que era supremo. Oh, naciones Shinobi, el hogar de los humanos que viven en esta tierra. Claro que la población total no eran Shinobis. De hecho, solo representaban 1/3 del total. Los demás eran en su mayoría civiles o, en menor medida, samuráis. Pero como dicen, los verdaderos nombres son aquellos que representan la naturaleza misma de algo o alguien. Y, en el caso de estas naciones, los shinobis eran la esencia misma. Así que el nombre, ampliamente usado y aceptado, fue Naciones Shinobi. El chakra era lo que impulsaba a los seres vivos de este planeta, y su diversidad dio origen al sistema Shinobi, un sistema de asesinos entrenados. Sin embargo, esta no era la verdadera intención del sabio de los 6 caminos, Hagoromo Otsutsuki. Cuando otorgó el chakra a la humanidad, pretendía erradicar toda injusticia y desigualdad. Creía que el chakra traería a todos a una plataforma de igualdad. Ricos o pobres, poderosos o débiles, todos podrían relacionarse entre sí porque estarían basados en el mismo fundamento. El mundo, sin duda, lo siguió, pero no por mucho tiempo. La disputa entre los hijos del sabio lo atribuyó. Después de todo, si ni siquiera el legado del sabio se preocupó por seguir sus ideales y creencias, ¿cómo podrían hacerlo otros? Se produjeron batallas. Se formaron clanes basándose en las similitudes. Y, como los hijos del sabio y sus descendientes eran los más fuertes, los demás clanes se vieron obligados a elegir un bando o ser destruidos. Ni siquiera los poderosos Yugas pudieron controlar su propio destino. Los señores feudales aprovecharon las oportunidades que se les presentaban. Comenzaron a utilizar los servicios de estos clanes para obtener el poder absoluto, erradicando cualquier oposición y apoderándose de tierras. Este sistema continuó hasta que llegó a Shirama. Las aldeas se formaron, pero tuvieron un efecto contradictorio. Obviamente, cuando 2 de los clanes más fuertes resolvieron su disputa y fundaron una aldea, el resto del mundo se preocupó. Se establecieron otras aldeas y los señores feudales se apresuraron a apoyar su defensa. Pero siglos de guerra y derramamiento de sangre no podían terminar tan fácilmente. Estaban demasiado grabados en sus mentes, y las pérdidas sufridas aún necesitaban ser mitigadas. Mitigación,
eliminando a los responsables. Con esto, comenzó la carrera para demostrar que Aldea era la mejor en la producción de shinobis de élite. El camino seguido fue completar cada vez más misiones, lo que significó la pérdida de vidas de shinobis de otras aldeas, lo que provocó un aumento de tensiones y conflictos. Se libraron guerras. Innumerables fueron asesinados. Esta era la imagen real de estos pueblos debajo de los pacíficos que se muestran en los mapas. Brutal y despiadado. Hacia el noreste, cerca de la aldea de Kumogakure, en el país del rayo, se alzaba una cadena montañosa. Esta cordillera marcaba el final del continente, desde el país del rayo, donde se asentaban las tierras shinobi. En estas montañas, en una de las mesetas, se abrió un portal y salió el príncipe de los Saiyajin, vestido con un gei completamente negro y sin mangas. El príncipe Saiyajin se cruzó de brazos y observó con calma su entorno. Ahora, con la información que tenía, sabía que se encontraba en la cordillera del Dragón Azul, la más grande y extensa del mundo. Era una zona aislada, lo cual era totalmente perfecto, ya que no querría que nadie lo interrumpiera durante lo que iba a hacer a continuación. Cerrando los ojos, se concentró un poco y luego sus sentidos se expandieron en forma de una esfera invisible y lentamente comenzaron a envolver todo lo que entraba en contacto. La sensibilidad fue una de las pocas cosas que aprendió en la Tierra y que le resultó útil. Durante los primeros segundos, solo sintió la naturaleza. Era, como estaba acostumbrado en el monte Paozo, relajante y reconfortante. Pero entonces, empezó a percibir ciertas energías en su mente. Eran demasiado débiles como para distinguir algo más que pertenecían a civiles. Así que continuó su viaje mental. Y, unos segundos después, percibió una energía más intensa. Fue entonces cuando percibió por primera vez el chakra. Era, por decirlo así, muy similar al Kai. No era sorprendente, ya que, después de todo, el Kai era la base del chakra. Pero también se percibían otras energías. Había Kai divino, según su presentimiento, eran los espacios vacíos que aparecían mezclados con Kai en su mente. No podía sentirlo en absoluto. Luego había energía de muerte, una sensación extraña. La recordaba, vagamente, de su encuentro con el rey Yamma cuando Freezer lo mató en Namek. La energía de la muerte era nebulosa. Podía sentir algo de energía, pero como si una capa de niebla la cubriera. Pero por la ligera sensación, pudo deducir que era una sensación de vacío y temor. No es que le afectara. Luego, también había otra energía. Tenía una sensación mixta. A veces era como energía de muerte y otras, como energía de muerte. En ocasiones, ni siquiera podía comprenderla. Sospechaba que era magia, ya que tenía algunas similitudes con la energía de muerte namekiana. Luego había algunas otras energías en la mezcla que ni siquiera podía nombrar. Pero, en general, el chakra de este lugar daba la sensación de relámpagos y tormenta mientras fluctuaba salvajemente. Percibiendo más, sintió que el número de usuarios de chakra aumentaba. Apenas lo sintió, se topó con una congregación de usuarios de chakra. Había muchos allí. Los civiles estaban totalmente eclipsados por los shinobis. Y la mayoría de estas energías eran como relámpagos, tormentas y viento. Solo podía significar una cosa: había llegado a Kumogakure. Y, desde la distancia, desde el mismo y desde la altitud, estaba seguro de ello. Avanzó mientras percibía pequeños grupos de chakra, pequeñas aldeas shinobi. Unos segundos después, percibió otro grupo grande de usuarios de chakra y, por la distancia y la sensación de calor del chakra, estaba seguro de que era Konoha, en la Tierra del Fuego. Decidido a seguir adelante, se detuvo al sentir otro asentamiento shinobi hacia el sureste. Al enfocarlo, distinguió que se trataba de la aldea en la Tierra de las Aguas, Kirigakure. El chakra allí tenía la textura de líquido agua. Mientras se concentraba en esta aldea, su mente registró otra energía. Aunque provenía de un asentamiento shinobi más pequeño, es decir, una aldea más pequeña, emanaba una vibra extraña y muy fuerte. Era casi como una energía bestial. Definitivamente conocía esa sensación por su transformación en Ozaru. Decidió comprobarlo más tarde y siguió adelante. Vegeta desconocía la energía de Hubi. La razón es que el Supremo Kaiosama, al igual que la mayoría de los habitantes de este mundo, solo conocía los hechos ampliamente reconocidos. Y la presencia de la cáscara de Hubi no era una de ellas. Su presencia y propósito estaban limitados a muy pocas personas. Vegeta terminó de explorar todo el planeta poco después. Tras el país de las aguas, percibió y estableció algunos puntos clave sobre los países de la tierra y el viento.
Estos puntos eran que el mayor número de shinobis se encontraba en el país de la Tierra, lo cual no era sorprendente, ya que tenía una gran área que atender. Aunque la Tierra del Viento era, más o menos, equivalente a la Tierra de la Tierra en tamaño, al ser un gran desierto, representaba un obstáculo. También percibió algunos otros asentamientos, pero eran insignificantes en el panorama general. Con esto, concluyó su análisis del continente donde se asentaban las naciones shinobi. ¿Pero qué hay del otro continente? Él también lo había presentido y, sorprendentemente, descubrió la presencia de muy pocos shinobis. De hecho, eran escasos. Claro que sabía que en este continente abundaban los no shinobis. Civiles y samuráis, en su mayoría, componía esta tierra. Este continente albergaba algunos reinos más pequeños. El más prominente de ellos era la Tierra de las Lunas. Aunque estos reinos no eran tan poderosos como las tierras shinobi, estaban, en términos de riqueza, a la par de los señores feudales de los 5 grandes. Esa era la razón por la que estos reinos disfrutaban del statu quo. Dado que eran la segunda fuente de ingresos más importante para los shinobis, estos actuaban como escudo contra los señores feudales. De lo contrario, estos se habrían apropiado de estas tierras hace mucho tiempo. Sería una tontería que los shinobis dependieran únicamente de los daimyos como fuente de ingresos, considerando el mundo en el que vivían. Nadie, salvo unos pocos, estaba por encima de la traición. Los daimyos contrataban shinobis en sus propios territorios para controlar la situación y ocultar sus asuntos. Estos reinos, por otro lado, los contrataban para facilitar el desarrollo de reuniones diplomáticas como escoltas o para combatir a bandidos y mercenarios. Con la mente puesta en ello, voló hacia estos reinos. El motivo, su estancia temporal. La escasez de shinobis allí lo indujo a esta acción. Sería una insensatez establecerse en el continente shinobi, el centro de su misión. El continente shinobi, aunque vasto, estaba bajo la lupa de los shinobis. Siempre buscaban una cara nueva para reclutar en su aldea o, simplemente, para acabar con él. Aunque no podían afectarlo de ninguna manera, él no quería llamar la atención innecesariamente. Y, cuando un aspecto importante de su misión era la recopilación de información, sería mejor adoptar la táctica de atacar y retirarse, explorar las tierras shinobi y luego, analizar la información en paz. Libre de cualquier obstáculo en el otro continente. Después de todo, ya no era el mismo Vegeta destructivo de siempre. Puede que le importara un comino la humanidad, pero tampoco iba a lanzarse a una matanza. Un par de minutos después, debido a que volaba a paso lento, llegó al continente y después de hacer un rodeo hemisférico sobre el continente, reanudó su vuelo sobre la costa, buscando un lugar adecuado donde quedarse. Unos segundos después, flotaba sobre la playa, observando una serie de cabañas de madera improvisadas. Eran 10, y el color marrón grisáceo y descolorido de la madera explicaba la tortura que habían sufrido a causa de la humedad y la lluvia. Sin embargo, el príncipe Saiyajin ni siquiera pensaba en eso, sino en si las cabañas de allá abajo podrían satisfacer sus necesidades. Sabía que esta zona estaba muy cerca de una gran ciudad, lo que significaba que si aparecía un rostro nuevo como él, a nadie le importaría. Decidiendo rápidamente que podía quedarse allí, descendió frente a la cabaña del extremo derecho. La razón fue que había sentido una energía civil allí. Ahora bien, era cierto que consideraba a la humanidad, no a todos salvo a unos pocos, insignificante y una pérdida de tiempo, pero eso no significaba que se impusiera a nadie. Bueno, suyo pasado lo habría hecho, pero vivir con Bulma, Kakaroto y otros definitivamente había cambiado sus estándares. Así que, armándose de valor, llamó a la puerta. Unos momentos después, apareció un hombre común y corriente, de unos 70 y tantos años. El rostro arrugado y el pelo blanco delataban su edad. Bostezó fuerte, al parecer recién despertado, y forcejeó con sus gafas durante un segundo antes de conseguir ponérselas. Luego, arrugó la cara hacia él, mirándolo un rato. Comillas, ¿quién eres, muchacho, y qué quieres? El ojo izquierdo de Vegeta, que había empezado a temblar por la actitud de este inútil que tenía delante, se calmó cuando, por fin, el maldito viejo le preguntó algo. Respondió de inmediato, me llamo Trunks y quería usar una de estas cabañas para una estancia temporal. Sí, había decidido usar el nombre de su hijo cuando aún estaba en su forma básica. Al fin y al cabo, su verdadero nombre debía recibir el honor, la alabanza y el folclore de estos debiluchos cuando los salvó. Y no era como si pudiera usar el nombre de nadie. Los luchadores humanos de su supuesto grupo eran simplemente humanos, lo que significaba que no merecían que se les asociara su nombre.
Kakaroto y sus mocosos eran, bueno, idiotas. Así que, la única persona cuyo nombre podía usar con comodidad era su propio legado. Entonces ¿por qué me preguntas? La voz tenía un tono nasal que era irritante como el infierno. Manteniendo su paciencia, que se estaba agotando muy pronto, respondió, su rabia era evidente en algunas palabras, tú vives aquí, ¿verdad? Un asentimiento del viejo. Entonces, ¿tú debes saber a quién preguntar y el precio? Oh, para poder decirlo así, eres muy inteligente muchacho. El tic del ojo de Vegeta regresó con toda su fuerza, y sí, tienes razón, ahora lo recuerdo, soy el cuidador. Los ojos de Vegeta brillaron verde azulado. Y respecto al precio, bueno, es gratis. La ira y la irritación de Vegeta se desvanecieron al oír la última palabra. Había pensado que las cabañas serían un medio de vida para el viejo. Su confusión se hizo evidente en sus palabras, ¿comillas libre? Ah, sí. Estas cabañas fueron construidas por el anterior señor de esta provincia para los pescadores locales o para jóvenes como tú que, ya sabes, vienen a hacer turismo y todo eso. Muy bien. Esa fue una razón racional, aunque viniendo de la boca de un hombre irracional. Está bien. Entonces, quiero usar la cabaña del extremo izquierdo. No hay problema. ¿El del extremo izquierdo, dices? Déjame verlo. Dicho esto, el hombre se inclinó hacia adelante mientras se acercaba y alejaba las gafas. Repitió este movimiento durante unos segundos, lo que le confirmó a Vegeta que había algo especial en esa cabaña. Pero sus pensamientos fueron brutalmente destrozados por las siguientes palabras del anciano. Ah, ¿te refieres a ese, de color marrón grisáceo? Vientos feroces atravesaron sus cuerpos y Vegeta tuvo que controlar su ira clavándose las uñas en las palmas. El anciano, mientras tanto, permanecía felizmente inconsciente. Claro que puedes usarla. No hay problema. De hecho, te acompañaré. Dios sabe lo solo que uno se pone a veces. Vegeta estuvo a punto de negarlo, pero se detuvo al ver el manojo de llaves que el maldito cogió de detrás de su puerta. La acción selló su destino. Está bien, respondió Vegeta con los dientes apretados. Caminaron en silencio unos segundos. Entonces, el anciano dijo, entonces, eres del país del rayo, ¿verdad? Vegeta intuía por qué el anciano decía eso, pero tenía que confirmarlo. Comillas, ¿cómo lo sabes? Bueno, tienes estos músculos y el único lugar que los produce es la tierra de los rayos, respondió el viejo con una risita cómplice, pero la sensación nasal lo hizo irritante. Cierto. Vegeta, sin embargo, ya lo sabía. La mayoría de estos shinobis eran delgados, pero los del país del rayo eran musculosos. Sin embargo, en su mayoría estaban musculosos, a diferencia de los suyos, que estaban tonificados. Tienes razón en parte. Definitivamente soy originario de allí, pero he pasado la mayor parte de mis años en la isla de los 7 picos. Y estos músculos son comunes entre los trabajadores manuales de allí. La isla de los 7 picos se encontraba a una distancia media del país del rayo. Era famosa por sus 7 montañas semicirculares, pero no muy altas, lo que significaba que allí se asentaban asentamientos humanos. Y, al ser una isla aislada, el trabajo manual era abundante, lo que le daba un toque de autenticidad al físico de Vegeta. Ahora, las palabras de Vegeta definitivamente satisficieron la curiosidad del anciano, pero las suyas seguían allí, con la cabeza en alto. Quería saber por qué el anciano vivía allí solo. Ahora bien, una cosa debía quedar clara, el gran príncipe de los Saiyajin no se estaba poniendo melodramático, solo quería ver, por curiosidad, la profundidad del dolor y la pena que se reflejaban en los ojos del viejo. Entonces, ¿qué haces aquí, solo, viejo? ¿No tienes familia?, preguntó sin mirar atrás a su seguidor. No oyó nada durante unos pasos, y luego, hubo un profundo suspiro, seguido de palabras de aparente dolor. Todo comenzó durante la guerra Samurai-Shinobi, que dio paso a la primera guerra Shinobi. Claramente, ambas facciones estuvieron enfrentadas durante siglos. La razón principal era el Kenjutsu o las artes de la espada. Y, como bien sabemos, las guerras se han librado por menos. Los shinobis siempre han considerado las espadas como simples herramientas y las han usado para sus tareas sucias, mientras que los samuráis las consideran objetos sagrados. Simplemente, a los samuráis no les gustaban los ideales shinobi. Hubo innumerables discusiones, pero solo verbales, ya que durante la era de los clanes en guerra, los shinobis eran, más o menos, iguales en número a los samuráis. Pero tras el establecimiento de las aldeas, los shinobis prosperaron gracias a la paz entre los clanes.
Los samuráis se mantuvieron prácticamente igual, pues prácticas como la restauración del clan se consideraban viles entre ellos. La gota que colmó el vaso fue que el maldito Senju Hashirama regalara bestias con cola a las aldeas. Con el poder a su disposición y un número mayor, Kumo y Kiri atacaron los asentamientos samuráis, ya que ambas aldeas preferían las artes de la espada a otras. Los samuráis no tenían ninguna oportunidad contra las bestias con cola, la superioridad enemiga y las tácticas deshonestas. El único lugar que quedaba era la Tierra de Hierro, cuando las otras tres naciones se unieron a la contienda, por sus propios motivos. Konoha creía que era su culpa por confiar bestias con cola a las otras aldeas y quería rectificar. Iwa era y es una aldea de idiotas sedientos de guerra y Suna, por miedo a Iwa. Al final, Konoha ganó y la Tierra de Hierro sobrevivió. Perdí a mi padre en la guerra, era un samurái. Mi madre murió de la conmoción y el dolor. Ya sabes, eso es lo que sigue, dijo con una risita triste. En cuanto a mi familia, bueno, logré casarme, jejeje, pero mi esposa murió al dar a luz junto con el niño y la amaba demasiado como para empezar de cero. Años después, el señor de esta provincia me encargó el cuidado de estas cabañas y aquí estoy. Para cuando el anciano terminó, el dúo había llegado a la última cabaña. El viejo buscó torpemente las llaves durante unos segundos y luego logró abrir la puerta. Vegeta entró, tras saludar con la cabeza al anciano, quien, tras un gesto de la mano con indiferencia, se marchó, visiblemente demasiado angustiado para decir nada. Vegeta se retiró rápidamente a la cama. Cruzar el portal dimensional le había consumido mucha energía. Decidió explorar el continente Shinobi mañana. Durante este proceso logró ignorar la pequeña sensación de hormigueo en la parte baja de su espalda. Fin del capítulo. Capítulo 4, el comienzo. Las naciones shinobi estaban alborotadas. Los shinobis se dedicaban a sus actividades, ya fuera con entusiasmo o con aburrimiento. Normalmente, los más entusiasmados eran los más nuevos o los más alocados, mientras que los aburridos eran los experimentados o los naras. Pero lo que valía la pena mencionar era la hora. Eran poco menos de las 5 de la mañana, como lo indicaba la tenue luz del horizonte. Sin duda, era la hora en que a todos les gustaba dormir. Pero para los shinobis, dormir era tan importante como un demonio. Si dormían, mejor que mejor, pero si no, simplemente la vida seguía adelante. Después de todo, eran asesinos. Y, para un asesino, el trabajo comenzaba cuando se apagaban las luces de la naturaleza. Pero este caso abre otro punto de vista a las afirmaciones anteriores, implicando que no solo iban, sino que también regresaban. En resumen, las naciones shinobi estaban despiertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto también hizo que Vegeta eligiera el otro continente, pues no quería interrupciones. Y, considerando la actividad en la que participaba, la mayor parte del tiempo, el aislamiento era necesario. La actividad, entrenamiento, que era lo que estaba haciendo en ese momento. A cientos de metros de altura, en el cielo, sobre las nubes, Vegeta pateaba y golpeaba a oponentes invisibles, o simplemente al aire, a velocidades vertiginosas. El movimiento de sus apéndices generaba corrientes de aire presurizadas, de modo que se originaban pequeños pero visibles tornados que parecían desplazarse hasta donde alcanzaba la vista. Por supuesto, no le gustaba en absoluto. Después de todo, era el método de entrenamiento de Kakaroto y su mocoso, y, normalmente, no vería ni haría nada relacionado con él. Y su método de entrenamiento preferido era la cámara de gravedad, que afectaba a todo su cuerpo, a diferencia del entrenamiento que estaba haciendo. Afectaba principalmente a las extremidades que movía. Pero no podía tener su GR, aquí y ahora. Y, además, no podía permitirse ningún lapso en su entrenamiento, ya que necesitaba fortalecerse. De lo contrario, ese falso dios lo aplastaría. Sí, lo admitía, pero solo para sí mismo. Como Kaga pudo igualar al Kai mayor en la batalla final, y el Kai actual supremo era solo una quinta parte inferior a su propia destreza, se declaró incapaz de vencerlo. Así que Kaga era fuerte. Por lo tanto, necesitaba entrenar para obtener la mayor ventaja posible. Sin embargo, a pesar de todo esto, no estaba preocupado en absoluto. La razón era que, para él, Kakaroto, era solo una parte de un panorama más amplio. Cuando Kakaroto anunció después de los Juegos de Cell que no podía ser deseado de regreso debido a su castigo por destruir el planeta de Kai, sí, voy con esto, la verdadera razón fue una mierda. Ya que Goku interfirió de nuevo en Bojack, casi lo creyó, lo que llevó a la pérdida de su voluntad de luchar. Y, solo había ido a pelear con Bojack debido a Trunks.
Después de todo, no pudo salvar a su hijo en los Juegos de Cell y no quería que el destino se repitiera. Sin embargo, cuando sintió la presencia de Kakaroto y luego su confirmación por su mocoso, llegó a un desarrollo interesante. Kakaroto no permanecería muerto para siempre. Aunque, porque su resurrección fue detenida por Kais, a pesar del hecho de que salvó miles de millones, era un misterio. Pero el hecho era que Kakaroto viviría y sería más fuerte que nunca, ya que la muerte no lo había detenido de entrenar, en el pasado ni lo haría, en el futuro. Entonces, cuando Kakaroto viniera, definitivamente lo derrotaría. Sus creencias se consolidaron, con más fuerza que nunca, cuando Shin se presentó y presentó su propósito. Entonces supo que Kakaroto se preparaba para un propósito mayor, consciente o inconscientemente, que más tarde se reveló como BU. Después de todo, ese payaso no era apto para este mundo, pero él sí. YBU era una amenaza mayor que Kaga. Y Kais, claro, sabía del resurgimiento de BU, al igual que Kaga. Así que, sin duda, habrían detenido el resurgimiento de Kakaroto, preparándolo para BU. Y no se dejaría vencer por él. No esta vez. Al terminar su entrenamiento, respiró hondo y desapareció de la vista. Un segundo después, apareció, kilómetros más abajo, en la superficie del mar. Su cuerpo mojado y dos peces del mismo tamaño en ambas manos indicaban que se había sumergido. Pero, justo después, una ligera nube de vapor comenzó a salir de su cuerpo, y pronto estuvo completamente seco y bien. Pero este último término no podía aplicarse a los peces. Estaban completamente asados. El kai también tenía sus usos. Se dirigió a la orilla y rápidamente cortó el pescado en varios trozos, que cayeron sobre las hojas de coco que había extendido antes de sumergirse en el mar. Sin embargo, para un observador, parecería que Vegeta había soltado el pescado, que permaneció en el aire una fracción de segundo antes de ser cortado en varios pedazos y caer al suelo. Después, desayunó rápidamente y voló hacia las tierras Shinobi. Pero no sin antes tocar a la puerta del anciano, quien más tarde le abriría y vería suficiente pescado para su desayuno. Volar entre las nubes siempre fue increíble. No solo ofrecía una vista magnífica, sino que las gotas de humedad le refrescaban la mente, tanto literal como figurativamente. Ha estado haciendo esto desde que tiene memoria. Y podría decir que nadie más que él tiene el récord de volar entre las nubes de varios planetas. Tras volar tranquilamente durante unos minutos, llegó al país de las aguas. Era un archipiélago, con la isla más grande en el centro. En esta isla, pudo ver una gran estructura que parecía un palacio. Sin duda, era el palacio del daimyo, considerando los shinobis y samuráis que se podían ver y sentir. Vegeta comenzó a concentrarse en el grupo de islas bajo él. Tras unos segundos, quedó completamente asombrado. El archipiélago estaba estratégicamente ubicado. Estaba justo en el centro de ambos continentes, a casi un día y medio de distancia, lo que implicaba que cualquier actividad contra ellos podía ser fácilmente detectada y detenida a una distancia considerable. Además, las islas permitían mejores maniobras defensivas y ofensivas en varios puntos. Si bien estos datos eran positivos, lo sorprendente era la presencia de shinobis bajo el agua. Sí, había sentido una concentración de chakra bajo el agua, debajo de estas islas, y esto le asombró. Era el mismo asentamiento que había sentido el día anterior, lo que implicaba que la aldea shinobi estaba bajo el agua. De hecho, era una aldea oculta. Las reflexiones de Vegeta eran acertadas. Kirigakure era una de las aldeas más eficientes de las naciones. Como se mencionó anteriormente, su ubicación era perfecta. Por eso, nunca había sido invadida. En muy raras ocasiones, se filtraba información al exterior. A pesar de haber atravesado una guerra civil de 10 años, logró mantener su posición como la cuarta más fuerte entre las naciones elementales. Y aunque solo después de la guerra civil el actual Mizukage logró establecer la aldea oculta bajo el agua, la tarea en un año era digna de mención. Otro factor que contribuía a su eficiencia era que el país de las aguas era literalmente el país de las aguas, lo que implicaba que el daimyo del agua, además de las islas, poseía la mayor extensión de mar bajo su jurisdicción. Y todos en este mundo sabían lo rica que era esta zona en recursos. Después de todo, desde aquí se exportaban mariscos, perlas, etc. de la mejor calidad. Esta era una fuente estable de ingresos para el país de las aguas, incluso durante la guerra civil. Volviendo a Vegeta, quien ahora se concentraba en el agua del mar. La razón era que había sentido chakra mezclado con agua.
Tras unos segundos de escrutinio minucioso, dedujo que esta agua actuaba como un medio sensorial para cualquiera que entrara en contacto con ella. Lo mismo ocurría con la humedad, a pocos metros sobre el agua. Tras unos minutos de escrutinio en la tierra de las aguas, decidió avanzar. Nadie lo vio, por supuesto, ya que estaba suprimiendo su caída a niveles normales, y su mayor altitud le daba una gran ventaja. Pudo ver todo esto gracias a su vista superior y a su capacidad sensorial. La razón por la que exploraba las tierras Shinobi era doble. Primero, quería comprobar cualquier pista sobre Kaga. Sin embargo, las probabilidades eran muy remotas. No podía sentir a Kaga y Shin no le había confirmado su ubicación, salvo que estaba sellado en el continente Shinobi. La otra razón, y la principal, era que quería conocer las naciones Shinobi. Si bien las había sentido y tenía la información del Supremo Kai, observarlas con sus propios ojos era diferente y también confiable. Estaba seguro de que estos shinobis no le harían ningún daño a él, y mucho menos a Kaga, lo que implicaba su inutilidad en la inevitable batalla, pero al menos podían tomar medidas para garantizar su seguridad. Sabía, sin embargo, que solo podría darles todos los detalles cuando se involucrara por completo en su estilo de vida, lo cual también era inevitable. Pero, por ahora, quería encontrar algo con lo que pudiera poner en marcha los planes, algo que alertara a los shinobis y con su naturaleza paranoica, no lo ignoraran. Tras pocos minutos de vuelo hacia el continente Shinobi, se dirigía al país del fuego. Hacía un calor casi caluroso. Podía ver una extensa zona de cultivo y, a ambos lados, hacia el horizonte, bosques. Sin embargo, había shinobis. Muchos eran visibles, pero otros se ocultaban entre los cultivos y los árboles. Segundos después, divisó el palacio del daimyo. Su estructura y seguridad eran prácticamente iguales a las del país de las aguas. Pensó que también estaba bien ubicado. Detrás del palacio había cultivos, seguidos del mar, lo que implicaba muy pocas posibilidades de ataque por parte de otra aldea. Al sobrevolarlo, pronto se encontró sobrevolando un vasto dosel forestal. Apenas se veía tierra. Y, por el camino, se dio cuenta de que el número de shinobis aumentaba. Apenas llegó a la aldea oculta, Konoha. Su enorme montaña lo delataba, por no decir la presencia de shinobis. Pero este pueblo no le impresionó. ¿Qué parte de esta aldea está oculta?, se preguntó Vegeta. Cierto, según sus palabras, la aldea de la hoja oculta no estaba oculta en absoluto. Hasta ahora, había visto a Kiri, que estaba literalmente oculta bajo el agua, y percibido a Kumo, que, estaba seguro, estaba en las montañas debido a su altitud. Pero la supuesta aldea más fuerte estaba abierta como un libro. Como se mencionó anteriormente, la enorme montaña que mostraba las cabezas se podía ver fácilmente a kilómetros de distancia. El acceso a esta aldea también era evidente. Había 4 puertas y, en consecuencia, 4 caminos claros como un espejo. La vigilancia en estas puertas también era ineficiente. Como en todas las puertas, el dúo de shinobis promedio dormitaba o apenas prestaba atención. Sin embargo, podía sentir algo de chakra de los árboles, sin duda árboles actuando como un medio sensorial, pero no era tan fuerte como el agua de mar de Kiri. Estos árboles fueron cultivados por Hashirama con su Mokuton. Pero tras su muerte, nadie tenía el chakra necesario para alimentarlos. Así, poco a poco, su capacidad sensorial comenzó a deteriorarse. Y, a pesar de la presencia de Yamato, nada pudo resolver el problema. Sin embargo, Vegeta no lo sabía. Mientras Vegeta observaba la aldea y a sus habitantes, quienes ignoraban el peligro inminente, de repente miró hacia el oeste. La razón, una energía ancestral y pura, rebosante de rabia y odio. Rápidamente, voló hacia la fuente, con cuidado de no llamar la atención. Apenas un par de segundos después, apareció sobre un escenario interesante. Un chico vestido de naranja y cubierto con una capa de zorro, agachado a 4 patas, giró el cuello tras liberar una onda expansiva que no solo destruyó todo el puente, sino que también lanzó a otro hombre con gafas a varios kilómetros de distancia. Este, en su camino, golpeó y dejó inconsciente a una chica de cabello rosa. Fue ciertamente interesante. Era la primera vez que presenciaba un Jinchuriki. La información que le dio el Kaio describía la existencia de los Jinchuriki, un sacrificio humano, y cómo los humanos de este mundo podían sellar una bestia de chakra en su interior, obteniendo así un poder considerado extraordinario incluso en este mundo. Si bien él podía transformarse en un Ozaru gracias a su herencia, estos humanos podían adquirir rasgos bestiales y destreza gracias a sus habilidades. Esto,
Sin duda, los elevaba a un nivel superior al de la mayoría de los humanos de su mundo. Su atención se centró entonces en el otro hombre pálido, al que el chico le gruñía. Tenía el mismo color que el pequeño emperador de su mundo. Pero mientras que Chiaozhou transmitía buenas vibras, las de este hombre eran repugnantes. Se parecía a Freezer, pero a una escala muy inferior. Además, se sentía como una serpiente, y su apariencia solo lo confirmaba. Sus reflexiones se detuvieron cuando el mocoso zorro, que antes estaba cayendo por el puente, sacó un brazo rojo, claramente compuesto por ese chakra furioso, y tras tirar de él, comenzó a atacar al hombre pálido. La batalla entró en lo más profundo del bosque. Vio al chico vestido de naranja usar su brazo de chakra para atacar al otro hombre, solo para que éste lo esquivara. Sin duda, luchaban a buena velocidad, para ser humanos. Era igual que Gohan en el planeta Namek. Vio al hombre pálido esquivando los ataques con agilidad. Sin embargo, pronto el chico vestido de naranja se transformó en un semizorro en miniatura. Todo su cuerpo estaba envuelto en chakra rojo sangre burbujeante. Entonces el muchacho estaba mostrando sus tendencias más bestiales. Pero el hombre pálido no estaba preocupado en absoluto. Simplemente sonreía con suficiencia. Y entonces atacó, desde su boca. Vegeta estaba asqueado por esto. El hombre sacó miles, si no millones, de serpientes de su maldita boca. Y, luego, esas serpientes sacaron además malditas espadas, de nuevo de sus malditas bocas. ¿Dónde demonios las guardaba? ¿Y desde cuándo se vendían serpientes con espadas incorporadas? Aunque Cell también había absorbido androides, él era un androide, pero este hombre era humano, a pesar de sus tendencias serpentinas. En serio, chakra era versátil. Fue entonces cuando se liberó una onda expansiva cuando el niño zorro destruyó a las serpientes de un solo golpe. Erigió una débil barrera de Kai a su alrededor, no debido a la onda expansiva, sino al polvo, los escombros y los trozos de árboles que se desintegraron al tocar la barrera. No quería desordenarse. Continuó observando la pelea durante unos minutos más. Observó cómo el hombre serpiente se mantenía fiel a su apariencia al mostrar habilidades similares a las de una serpiente al mudar su cuerpo. Su nuevo cuerpo sostenía una cola similar a la de una serpiente en lugar de piernas. La bestia se la arrancó, pero volvió a unirse cuando las serpientes de su torso y parte inferior comenzaron a besarse, y pronto, volvió a estar completo. Besar seguro que es rejuvenecedor. Como el niño zorro creó una mini bola de KY, se la tragó. Sí, lo hizo, y luego se hinchó como un globo antes de dispararla a gran velocidad hacia las 3 enormes puertas que el hombre serpiente creó de la nada. Por supuesto, fueron destruidas. Observó todo esto, pero pronto se aburrió y, tras echar un último vistazo a la batalla, voló hacia su próximo destino. Durante su vuelo, su mente estaba llena de la batalla. Después de todo, esta era la primera batalla seria que presenciaba en este mundo. Pero no le impresionó. En absoluto. Estos eran shinobis, asesinos entrenados, pero no mostraban ninguna disposición hacia eso. ¿No se suponía que los shinobis debían ser silenciosos, entrenados y sigilosos? El chico zorro no tenía ninguna de estas habilidades. Era simplemente un luchador. Y más tarde quedó claro que la bestia dentro de él lo había jodido la mente enormemente, ya que era ella quien luchaba. No tenía control sobre sus emociones. Sabía que las emociones jugaban un papel importante en esto. Después de todo, solo podía controlar a su Ozaru controlando sus emociones. Y en cuanto al otro hombre, él, aunque repugnante, era mucho mejor. Y no importaba si era sigiloso o no, ya que era malvado y a los malvados eso no les importaba. Sacudiendo la cabeza, aclaró sus pensamientos y pronto voló sobre tierras áridas que lentamente se abrían paso hacia un desierto enorme y extenso. Presintió su destino, que estaba a solo unos cientos de kilómetros. Volando durante unos segundos, distinguió un gran asentamiento, indicando la aldea. Sintió la ubicación del daimyo, hacia el este. Era una enorme congregación de chakras, similar a la aldea. Sin embargo, antes de poder volar cerca del pueblo, se topó con una tormenta de arena. Aunque estaba a pocos kilómetros por debajo, las partículas de arena lo alcanzaban fácilmente. Fue entonces cuando un ligero hormigueo en sus sentidos lo hizo aumentar otra milla de altitud. Pero esta vez, mantener el orden era secundario. Cuando una sola partícula de arena, seguida de muchas otras, lo alcanzó, sintió un hormigueo. El tiempo se ralentizó para él y también para la tormenta de arena. Las partículas que estaban a punto de alcanzarlo, de repente, comenzaron a moverse a una velocidad muy lenta.
Esto era algo habitual cuando enfocaba su vista. Y ahora lo hacía con las partículas de arena que se acercaban. Había sentido un chakra en la partícula, conectado por una cadena del mismo chakra a la tormenta de arena que se encontraba abajo. Deduciendo rápidamente que esta tormenta actuaba como un sensor para los shinobis de abajo, elevó su altitud. Esta fue una de las hazañas más impresionantes que había visto en este mundo. Los shinobis eran capaces de mimetizarse con la naturaleza como nadie más. Usar los elementos de la naturaleza como extensión era simplemente asombroso. El Kaino era tan versátil, a pesar de su potencia. Reflexionando sobre la tormenta de arena y sus pensamientos durante unos instantes, voló hacia la aldea. La aldea, en realidad, era una aldea oculta. Estaba completamente integrada en el desierto gracias a sus estructuras de arena. Además, estaba dividida en varias partes, lo que implicaba que no era una sola aldea, sino varias partes con un espacio de un par de kilómetros entre cada una. Y cada parte estaba bien oculta tras varias grandes rocas con forma de hongo. Vegeta permaneció flotando sobre la aldea durante unos minutos, observando el estilo de vida, la estructura de la aldea y cualquier otra actividad anormal o extraordinaria que pudiera ayudarlo en su misión. Pero al no encontrar nada, simplemente se dirigió al país contiguo a este. Lo mismo ocurría en el país Tierra, con ligeras diferencias. El terreno era rocoso y árido. La aldea era similar a la de Suna, con la única diferencia estructural. Los edificios eran de tierra, pero estaban ocultos entre las mismas rocas en forma de hongo y algunas mesetas de longitud media. Sin embargo, era una sola aldea. Pero lo que era diferente era la presencia de miles de shinobis, bajo tierra, justo debajo de la aldea. Los resultados fueron los mismos, no encontró nada útil, lo que lo impulsó a partir hacia el país de su aparición. Pero se dio cuenta de algo, los shinobis, sin importar la aldea, eran codiciosos y poco confiables. Su aura prácticamente lo decía a gritos. Te apuñalarían en cuanto les dieras la espalda. Durante el vuelo a Kumo, sobrevoló algunos pueblos pequeños. Pero la actividad allí era muy limitada. No se pudo obtener nada de ellos. Sin embargo, antes de llegar a la aldea oculta, tras haber entrado hacía tiempo en la Tierra del Rayo, una zona montañosa, sintió otra gran energía. Era similar a la del niño zorro, pero con menor potencia. Podría haberla ignorado si no hubiera estado en su ruta. Sin embargo, pronto sabría que esta batalla marcaría el inicio de sus planes. Unos segundos después, llegó a la zona cero y vio a otro Jinchuriki, un felino enorme con dos colas. Estaba luchando contra un hombre rubio y manco que volaba sobre un pájaro de aspecto extraño. El hombre llevaba una capa negra con nubes rojas que parecían excrementos. Sin embargo, volaba mucho más abajo, más cerca del felino. Y, al estar oculto entre las nubes, su visibilidad disminuía. Sabía que estas nubes, a pocos kilómetros de él, hacia la aldea, también actuaban como un sensor. Pero aquí eran nubes comunes. Vio que el gato lanzaba una horda de llamas azules de su boca, que el hombre rubio esquivó con agilidad. Y, a cambio, le lanzó varias bolas blancas, algunas de las cuales entraron en su boca. Se produjeron varias explosiones del tamaño de una habitación, que casi lo cubrieron. El gato ya estaba exhausto cuando apareció, pero estas explosiones lo empeoraron. Esto continuó durante varios minutos. Pero en general, fue un punto muerto. Mientras presenciaba la batalla, de repente, un pensamiento disperso le asaltó la mente. ¿Podría su forma de Ozaru igualar a la de un Jinchuriki completamente transformado? Pero incluso antes de que pudiera reflexionar sobre este pensamiento, sintió una profunda desaprobación. Abrió los ojos de par en par y miró rápidamente por encima del hombro. Allí estaba. Su cola, en todo su esplendor, saludándolo. Pero cuando había crecido, estaba seguro de que no estaba allí por la mañana, aunque sí el hormigueo. Sin embargo, la recibió con alegría. La sonrisa en su rostro lo demostraba. Después de todo, un Saiyajin, por muy fuerte que fuera, no estaba completo sin su cola. Y él era el príncipe de los Saiyajin, lo que implicaba que eso era doblemente cierto para él. Aunque una cosa era segura, su Ozaru aplastaría fácilmente a cualquier Jinchuriki. Su respuesta, una sensación de satisfacción. Esta era la habilidad que poseían los Saiyajin que estaban en armonía con sus Ozarus. Sin embargo, lo sacó de sus pensamientos cuando otro hombre con la misma capa y una máscara espiral naranja apareció. El hombre comenzó a agitar los brazos de forma cómica mientras le gritaba al gato con un tono infantil. Aunque Vegeta no se dejó engañar. Después de todo, podía sentir el aura del hombre. Era oscura y retorcida.
Y quien poseía tal energía no podía ser un incompetente. Sus creencias se confirmaron cuando el hombre, con sus tendencias infantiles, logró llamar la atención de la bestia, que, apenas un segundo después, cayó al suelo y recuperó su forma humana. Nadie supo qué sucedió. Solo Vegeta vio sus ojos brillar de color rojo y negro por un momento. ¡Oh! Tobi desactivó su Sharingan tras usar Genjutsu en Nibi. Estaba observando la pelea de Deidara con ella. Aunque sus ataques funcionaban, les llevaba demasiado tiempo, y tiempo del que no disponían. Sabía que, con el nivel de chakra liberado, los shinobis de Kumo no tardarían en llegar. Y eso sería problemático. No querían enfrentarse a la aldea más fuerte. Sí, Konoha había perdido hacía tiempo su título de líder. Ahora pertenecía a Kumo, con Iwa a su lado. Y una batalla podría llevar a la muerte de Deidara, algo que no podía permitirse. Sabía muy bien la gran pérdida que habían sufrido por la muerte de Sasori. Así que decidió tomar las riendas. Usando su Sharingan, incapacitó a Nibi y comenzó a caminar hacia ella, que yacía boca abajo. Deidara pronto se le unió, insinuando que debía actuar. «Bou, Deidara-senpai, fuiste demasiado increíble». Deidara, por otro lado, se sorprendió con todo esto. No sabía cómo había sucedido. En un instante, Nibi estaba de pie y al siguiente, caído. Por supuesto, rápidamente lo atribuyó a la genialidad de su arte y a la debilidad de Nibi. Lo sé, HN. En fin. ¿Podrías enseñarme eso, por favor? Eres demasiado idiota para aprender eso. Oye, si yo soy dos idiotas, entonces eso te convierte a ti en el primer idiota. Así que ambos somos idiotas, Y. Tonto, lo dije yo también y no dos. Pero es igual, Tobi se detuvo antes de que su mundo se teñiera de amarillo. Sobrevivió. Cuando estaba a punto de responderle a Deidara, sus instintos shinobi se descontrolaron. Y estos instintos nunca se equivocaban, insinuando peligro. Rápidamente activó su intangibilidad. Apenas una fracción de segundo después, una enorme explosión destruyó el área a su alrededor, con él dentro. Sintió y vio toda la experiencia de 20 segundos, lo que le hizo fruncir el ceño. La razón, la energía, era diferente. No era un sensor, pero tenía lo básico en sus manos. Significaba que algo, o mejor dicho, alguien, estaba allí y no quería que se llevaran al Nibi. Y no importaba si este elemento desconocido había estado presente antes o había llegado en ese momento. Él no era de los que se adentraban en territorios desconocidos. Así que, cuando solo quedó el humo tras la explosión, activó su jutsu de teletransportación y apareció a una distancia segura, pero en las cercanías. Nibi sobreviviría unos días más. Vegeta arqueó una ceja cuando el hombre enmascarado aparentemente desapareció en medio de su explosión. Estaba observando cuando el dúo comenzó a caminar hacia el Jinchuriki tendido. Al darse cuenta de que no podía prepararse mejor, conjuró una potente bola de Kai, con un movimiento rápido, la lanzó hacia el dúo. La bola allanó el camino para una gran explosión. Por supuesto, lo había hecho a propósito. El motivo principal de su exploración de hoy era encontrar algo que le permitiera, al menos, iniciar sus planes. Algo que alertara a los shinobis. Pero hasta el momento no había encontrado nada. Antes había pensado que podría usar esa batalla entre el chico zorro y el hombre serpiente, pero fue una pérdida de tiempo. Además, había un par de grupos cerca, lo que implicaba que no podía actuar sin alertarlos. Pero aquí, era una buena oportunidad. Al ver a la chica perder el conocimiento y al dúo de hombres caminando hacia ella, decidió actuar. No necesitó preguntar a nadie quién era el mal en ambos grupos. Así que conjuró una bola de Kai más potente porque sintió que los shinobis, desde la dirección de Kumo, se acercaban apresuradamente. Y, a juzgar por la distancia, llegarían en 15 minutos. Una bola de Kai más grande solo los incitaría a redoblar sus esfuerzos. También eliminaría las dos amenazas que acechaban allí abajo. Pero no fue así. Aunque el hombre rubio quedó reducido a polvo, el enmascarado no. Su energía aparentemente se desvaneció, un instante antes de que la bola explotara. La explosión duró casi 20 segundos, y cuando el humo la reemplazó, su energía reapareció, aunque solo por un instante, y luego se desvaneció de nuevo, pero esta vez apareciendo a varios metros de distancia, hacia el oeste. Interesante, reflexionó Vegeta. Sabía lo que había hecho el hombre. Después de todo, lo conocía. Kakaroto llevaba años usando la técnica. La única forma en que la energía podía desaparecer y reaparecer al instante era la teletransportación. Así que era un hombre capaz.
y parecía ser uno de los pocos que comprendía los conceptos shinobi. Sin embargo, el análisis de Vegeta se interrumpió al registrar el aumento repentino del chakra de un par de shinobis que se acercaban, con el del líder triplicándose. Llegaría en 5 minutos. Cierto, según sus observaciones, un hombre enorme y musculoso apareció en el lugar exactamente 5 minutos después. Tras revisar a la chica y apoyarla en una roca cercana, se dirigió al cráter y lo observó atentamente durante unos minutos. Fue entonces cuando aparecieron otros shinobis. Ahí fue informado del chakra de Nibi al pie de las montañas, que marcaba el inicio del territorio exclusivo de Kumo, quien se dirigió rápidamente hacia el lugar, sin importarle en absoluto el muro que derribó en su puesto. El Hidarui también lo acompañaron junto con un equipo de tormenta, su versión de Ambu. En el camino, presenciaron una gran explosión y aumentaron su velocidad. Obviamente, Ai llegó primero. Cuando el Hidarui aterrizaron, Raikage ya estaba analizando el cráter, sin duda causado por la explosión. Ven aquí, rugió el Raikage. Bueno, él obedeció, Raikage-sama. Comillas, ¿qué opinas de este cráter? Tras inspeccionarlo unos instantes, respondió, ciertamente es diferente. Me refiero a la explosión que la causó. La energía persistente, aunque tiene la misma base que el chakra, es todo. Aparte de la similitud básica, es totalmente diferente del chakra. Quizás un nuevo jutsu. O un nuevo tipo de energía. No es sorprendente considerando el mundo en el que vivimos. El dúo se quedó en silencio después de esto, por unos segundos antes de que Raikage exclamara, asegura el área y sigue revisándola. Quiero informes regulares. Hubo un coro de afirmaciones después del cual Raikage y Hidarui se fueron, con este último apoyando a Yujito en su hombro. Vegeta escuchó con claridad las últimas palabras de Raikage. No esperaba otra cosa. Estos shinobis no eran más que paranoicos. Solo necesitaba impulsar el proceso, y ellos harían el resto. Con su trabajo hecho, partió hacia su hogar provisional. Simplemente ignoró al enmascarado, porque no era su trabajo encargarse de todos los problemas que encontraba. Para él, el enmascarado podría acabar destruyendo este mundo, y ni siquiera pestañearía. Sunagakure, oficina de Kazekage. Gaara, como de costumbre, estaba enfrascado en un duelo con la pesadilla de todos los Kages, el papeleo. Por mucho que lo intentara, por muy temprano que se despertara, el papeleo siempre tenía la misma cantidad. Por lo tanto, siempre recibía con agrado cualquier interrupción. Así que, cuando Temari entró, se dejó llevar por el alivio que lo inundó. Pero sus palabras lo aniquilaron rápidamente. Gaara, tenemos que hacer algo con los temblores. Hoy se sintieron a la entrada de la aldea. Su tono apenas disimulaba su preocupación. Sin embargo, su preocupación estaba bien fundada. Los temblores habían sido motivo de preocupación incluso antes de la fundación de la aldea. Cuando la mayoría de los clanes actuales de Suna eran nómadas, uno de ellos vivía en el Valle de los Vientos Durmientes. Desde entonces, habían reportado los temblores. Poco a poco, la distancia a la que se sentían aumentó. Todos los Kage, hasta él, los habían mencionado. Pero todos habían ignorado el fenómeno como un fenómeno natural. Pero él no lo hará. Después de todo, fenómeno natural o no, sin duda eran extraños, ya que en lugar de disminuir, habían aumentado. Así que ya no podían ignorarlos. Tras decidir el curso de acción, respondió, muy bien, prepararé un equipo de Kamsen y los haré partir en 2 días. Se intercambiaron algunas palabras más, después de lo cual Temari se fue, dejando a Gaara con su papeleo. El equipo partiría en 2 días, sin percatarse de la catástrofe inminente. Fin del capítulo.